Capítulo 12 del Lankavatara Sutra. La Tathagatidad, que es la sabiduría noble. Entonces Mahamati le dijo al bendito: se ha enseñado en los libros canónicos que los Budas no están sujetos al nacimiento ni a la destrucción. Y tú has dicho que el no nacido es uno de los nombres de los Tathagatas. ¿Eso significa que el Tathagata es una no entidad? El bendito replicó: el Tathagata no es una no entidad, ni él debe ser concebido como otras cosas lo son, ni es nacido, ni desaparecido, ni está sujeto a la causa y efecto, ni es sin significado. Sin embargo, me refiero a él como el no nacido. Hay todavía otro nombre para el Tathagata: la mente apareciendo, Mano Maya Kaya, la cual asume su cuerpo esencia a voluntad en acontecimiento de transformaciones para su trabajo de emancipación. Esto está más allá del entendimiento de los discípulos comunes y maestros, e incluso más allá de la completa comprensión de aquellos bodhisattvas que permanecen en la etapa séptima. Sí, Mahamati, el no nacido es sinónimo de Tathagata. Entonces, Mahamati dijo: si los Tathagatas son no nacidos, ahí no parece haber nada para sostener, no entidad. O, ¿hay algo que lleve otro nombre que no sea entidad? ¿Y qué puede ser eso? El bendito replicó: los objetos son frecuentemente conocidos por diferentes nombres de acuerdo a los diferentes aspectos que presentan. El dios Indra es como Shakra y otras veces como Purandara. Estos nombres diferentes algunas veces se usan intercambiándolos y algunas veces discriminándolos, pero a los diferentes objetos no se les debe imaginar por los diferentes nombres, porque ellos no tienen ninguna individualidad. Lo mismo puede decirse de mí mismo, tal como aparezco en este mundo de apariencia ante las personas ignorantes, y donde soy conocido por incontables trillones de nombres. Ellos se dirigen a mí por diferentes nombres, sin comprender que ellos son todos los nombres de un Tathagata. Algunos me reconocen como el sol, como la luna, algunos como la encarnación de los sabios antiguos, otros como uno de los 10 poderes, otros más como Rama, otros como Indra y otros como Varuna. Todavía hay otros que hablan de mí como el no nacido, como el vacío, como la cualidad esencial, como la verdad, como la realidad, como el principio último. Y todavía hay otros que me ven como Dharmakaya, como Nirvana, como el eterno. Algunos hablan de mí como la semejanza, como la dualidad, como la no dualidad, como el que no muere, como el sin forma. Otros me imaginan como la doctrina de causa y efecto de Buda de la emancipación, o el noble camino, y otros como la mente divina y la sabiduría noble. Por lo tanto, en este mundo y en otros mundos soy conocido por esos incontables nombres, pero ellos todos me ven como la luna es vista en el agua. Aunque todos me honran y me veneran y respetan, no entienden completamente la importancia del significado de las palabras que usan. No tienen la comprensión propia de la verdad, se apegan a las palabras de sus libros canónicos o a lo que les han contado o a lo que ellos han imaginado y fracasan en ver que el nombre que están usando es solo uno de los muchos nombres del Tathagata. En sus estudios siguientes, vanamente las meras palabras del texto tratando de ganar el verdadero significado, en lugar de tener confianza en el único texto donde la verdad que se verifica a sí misma es revelada, esto es, teniendo confianza en la comprensión propia de la sabiduría noble. Entonces Mahamati dijo: bendito, te imploramos nos hables acerca de la naturaleza propia de los Tathagatas. El bendito replicó: si el Tathagata debe ser descrito por tales expresiones como completo o no completo, causa o efecto, tendríamos que describirlo
como ni completo ni no completo, ni causa ni efecto, pero si lo describiríamos seríamos culpables de discriminación dualística. Si el Tathagata fuera algo completo o hecho, sería impermanente. Si fuera impermanente, cualquier cosa hecha sería un Tathagata. Eso que ni es causa o efecto, ni es un ser, ni un no ser, y eso que es ni un ser, ni un no ser, está fuera de las cuatro proporciones. Las cuatro proposiciones pertenecen a la práctica mundana. Eso que está en el exterior no es más que una palabra, como el hijo de una mujer estéril. Si han de ser entendidos, así son los términos concernientes al Tathagata. Cuando se dice que todas las cosas son carentes de ego, eso significa que todas las cosas son carentes de yoedad. Cada cosa puede tener su propia individualidad, el ser de un caballo, y no es de la naturaleza de la vaca. Es tal como su propia naturaleza y es así discriminada por el ignorante. Pero, sin embargo, su propia naturaleza es la naturaleza de un sueño o de una visión. Es por eso que el ignorante y el necio, que tienen el hábito de discriminar las apariencias, fracasan en entender el significado del no ego. No serán hasta que nos hayamos liberado de la discriminación que el hecho de que todas las cosas son vacías, no nacidas y sin naturaleza propia sea apreciado. Mahamati, todas esas expresiones, como se explican a los Tathagatas, no tienen significado porque eso que es nada es algo que carece de otra medida. Y eso que carece de otra medida se convierte en una palabra sin significado. Eso que es una mera palabra sin significado es algo no nacido. Eso que es no nacido no está sujeto a destrucción. Eso que no está sujeto a destrucción es como el espacio. Y el espacio ni es causa ni es efecto. Eso que no es causa ni efecto es como no condicionado. Eso que es no condicionado está más allá de todo razonamiento. Eso que está más allá de todo razonamiento es eso, el Tathagata. La naturaleza propia de la Tathagatidad es mucho más que carente de todos los predicados y medidas, de naturaleza propia. De la Tathagatidad es la sabiduría noble. Entonces Mahamati le preguntó al bendito si son los Tathagatas permanentes o impermanentes. Y el bendito replicó: los Tathagatas no son permanentes ni impermanentes, ni cualquiera de esas dos aseveraciones es afirmada, se cometería un error conectado con actividades y sistemas que crean y construyen. De acuerdo con los filósofos, las actividades o los agentes creadores son algo no creado y permanente. Pero los Tathagatas no están conectados con los así llamados agentes creadores y en ese sentido son impermanentes. Si dijera que son impermanentes, entonces se estaría conectando con las cosas creadas, porque ellas también son impermanentes. Por estas razones los Tathagatas no son permanentes ni impermanentes. Ni se puede decir que los Tathagatas sean permanentes en el sentido de la permanencia como el espacio se dice que es, o en el sentido de la permanencia de que los cuernos de una liebre puede decirse que son, siendo irreales. Prescinden de todas las ideas de permanencia o impermanencia. Esto no se aplica a los Tathagatas porque ellos han dejado atrás la energía hábito de la ignorancia, la cual está conectada al sistema mental y a los elementos que componen la personalidad. El mundo triple se origina de la discriminación de la irrealidad. Y donde la discriminación toma lugar, está la dualidad, la noción de permanencia e impermanencia. Pero los Tathagatas no surgen de la discriminación de las irrealidades. Por lo tanto, mientras exista la discriminación, surgirá la noción de permanencia e impermanencia. Cuando la discriminación haya terminado, la sabiduría noble, que está basada en el significado de la soledad, estará establecida. Sin embargo, hay un sentido en el cual el Tathagata se le puede decir que es permanente. La inteligencia trascendente surgiendo con el logro de la iluminación es la naturaleza permanente.
esta esencia verdad, que puede ser descubierta en la iluminación de todos los que están iluminados, es alcanzable como principio regulador y sostenedor de la realidad que vive por siempre. La inteligencia trascendental, lograda intuitivamente por los Tathagatas, por su comprensión propia de la sabiduría noble, es el entendimiento de su propia naturaleza propia. En el sentido de que los Tathagatas son permanentes. Lo impensable eterno de los Tathagatas es la cualidad esencial de la sabiduría noble, comprendida dentro de ellos mismos. Es eterna y está más allá del pensamiento. Está en conformidad con la idea de causa-efecto y sin embargo está más allá de la existencia y la no existencia, porque es el estado glorioso de la sabiduría noble. Tienen su propia condición, porque es el fundamento de la realidad suprema. Es su propia causa-efecto. Su eternidad no está derivada del razonamiento basado en las nociones externas del ser y no ser, ni en la eternidad ni en la no eternidad, clasificada bajo el mismo encabezado que el espacio, la cesación y el nirvana. Es externa, porque no tiene relación alguna con la existencia y la no existencia. No es un creador, porque no tiene relación alguna con la creación ni con ser y no ser. Solamente se revela en el estado glorioso de la sabiduría noble. Es verdaderamente eterno. Cuando las pasiones duales son destruidas y los obstáculos duales han desaparecido y el nuevo dual es completamente entendido y la inconcebible transformación de la muerte de los bodhisattvas es lograda, eso que permanece es la naturaleza propia de los Tathagatas. Cuando las enseñanzas del Dharma son entendidas y comprendidas perfecta y completamente por los discípulos y los maestros, eso que es entendido en su conciencia profunda es su propia naturaleza búdica revelada como Tathagata. En un sentido o alcance verdadero, hay 4 clases de semejanzas relativas a la naturaleza búdica. Está la semejanza de las letras, la semejanza de las palabras, la semejanza del significado y la semejanza de la esencia. La palabra Buda se deletrea B-U-D-A. Las letras son las mismas cuando son usadas por cualquier Buda o Tathagata. Cuando los brahmanes usan varias palabras y cuando los Tathagatas enseñan, utilizan también las mismas palabras. En referencia a las palabras hay una semejanza entre nosotros. En las enseñanzas de todos los Tathagatas hay una semejanza en su significado. Entre los Budas hay una enseñanza semejante en significado. Todos ellos tienen las 32 marcas de la excelencia y los 82 signos menores de la perfección corporal. No hay distinción entre ellos, excepto en cómo manifiestan las variadas transformaciones de acuerdo a las diferentes disposiciones de los seres que deben ser disciplinados y emancipados a través de los variados medios o recursos. En la última esencia, que es el Dharmakaya, todos los Budas del pasado, presente y futuro se integran en una sola semejanza e igualdad. Entonces Mahamati dijo al bendito: se ha dicho por el bendito que desde la noche de la iluminación hasta la noche del paranirvana, el Tathagata no ha pronunciado ninguna palabra, ni nunca jamás pronunciará una. ¿Qué significado profundo tiene esto en verdad? El bendito replicó: por 2 razones de significado profundo es esto verdad. Por luz de la verdad que se comprende por uno mismo a través de la sabiduría noble, y por la verdad de una realidad que permanece eternamente. La comprensión propia de la sabiduría noble de todos los Tathagatas es la misma que mi comprensión propia de la sabiduría noble. No hay más, no hay menos, no hay diferencia. Y todos los Tathagatas son testigos de los estados de comprensión propia, está libre de palabras y discriminaciones, y no tienen relación alguna con la forma dualística de hablar. Esto es, todos los seres reciben la enseñanza de los Tathagatas a través de la comprensión propia de la sabiduría noble, o a través de las palabras discriminatorias. De nuevo, Mahamati, siempre ha habido una realidad permaneciendo eternamente, la sustancia de la verdad,
Dharmadhatu, permanece para siempre, ya sea si un Tathagata aparece en el mundo o no. Esta es la razón de todas las cosas, Dharmata, que vive eternamente. Así es la realidad, para Marta, que permanece y mantiene su orden. Lo que ha sido comprendido por mí mismo y todos los Tathagatas es esta realidad, Dharmakaya, la eterna permanencia autodisciplinada de la realidad, la cualidad esencial, el ta, de todas las cosas, la veracidad de las cosas, bhutata, la sabiduría noble de la verdad misma. El sol irradia su esplendor espontáneamente sobre todos igualmente y sin ninguna palabra de explicación. De forma similar, los Tathagatas irradian la verdad de la sabiduría noble sin recurrir a palabras y a todos por igual. Por esas razones he declarado que desde la noche de la iluminación hasta la noche del paranirvana del Tathagata, él no ha pronunciado ni pronunciará una palabra. E igualmente es lo mismo verdad para todos los Budas. Entonces Mahamati dijo, bendito, has hablado de la semejanza de todos los Budas, pero en otros lugares has hablado del Dharmata Buda y el Nishanda Buda y del Nirmana Buda, como si fueran diferentes unos de otros. ¿Cómo pueden ser ellos el mismo y sin embargo sean diferentes? El bendito replicó, yo hablo de los diferentes Budas como opuestos a los puntos de vista de los filósofos que se basan en sus enseñanzas en la realidad de un mundo de la forma externo y quienes respetan las discriminaciones y los apegos surgiendo de él. En oposición a las enseñanzas de los filósofos, yo revelo el Nirmana Buda, el Buda de las transformaciones, en las muchas transformaciones de la etapa Tathagata. El Nirmana Buda establece tales asuntos como la caridad, la moralidad, la paciencia, la confianza, la tranquilidad, a través de la sabiduría correcta, enseñanza en el entendimiento verdadero de la naturaleza de la ilusión, semejante a Maya, de los elementos que componen la personalidad y su mundo externo, enseña la verdadera naturaleza del sistema mental como un todo y en las distinciones de sus formas, funciones y modos de ejecución. En un sentido profundo, el Nirmana Buda simboliza los principios de diferenciación e integración por cuya razón todos los componentes son distribuidos. Todas las complejidades simplificadas, todos los pensamientos analizados y al mismo tiempo simboliza la armonización, el poder unificador de las consideraciones y la compasión. Destruye todos los obstáculos, armoniza todas las diferencias y conduce hacia una perfecta unidad de los muchos discordantes. Para la emancipación de todos los seres, los bodhisattvas y los tathagatas asumen cuerpos de transformación y emplean muchos recursos y medios adecuados. Este es el trabajo del Nirmana Buda. Para la iluminación de los bodhisattvas y su sostenimiento a lo largo de las etapas, lo inconcebible es hecho posible. El Nishanda Buda, el Buda de las corrientes de energía que salen al exterior, a través de la inteligencia trascendental, revela la verdadera importancia y significado de las apariencias, la discriminación, el apego y los poderes de energía hábito que es acumulada y condicionada por ellas, y de lo no nacido, el vacío y el no ego de las cosas, por la inteligencia trascendental y la purificación de las corrientes de energía malignas de la vida. Toda la comprensión propia dualística de la sabiduría noble. La verdadera no imagen de la realidad es manifiesta. La concebible gloria de la budeidad se manifiesta en los rayos de sabiduría noble. La sabiduría noble es la naturaleza propia de los tathagatas. Este es el trabajo del Nishanda Buda. En un sentido profundo, el Nishanda Buda simboliza la emergencia de los principios del razonamiento, actividad mental y compasión, aún sin diferenciar, en balance perfecto, en potencial pero sin manifestar, mirando desde la región interna del Bodhisattva. El Nishanda Buda se ve en los cuerpos glorificados de los tathagatas,
mirando desde la región cuarta de la budeidad. Nishanda Buda se ve en las personalidades resplandecientes de los Tathagatas, listos y entusiasmados para manifestar amor y la sabiduría inherentes al Dharmakaya. El Dharmata Buda es la budeidad en su naturaleza propia de unidad perfecta, en la cual su tranquilidad absoluta prevalece, como la sabiduría noble. El Dharmata Buda trasciende todo conocimiento diferenciado. Es la meta de la intuitiva comprensión propia y es la naturaleza propia de los Tathagatas, como sabiduría noble. El Dharmata Buda es el último principio de la realidad de la cual todas las cosas derivan su ser y su veracidad o realismo, pero el cual en sí mismo trasciende todo lo que de él se pueda decir. El Dharmata Buda es el sol central que sostiene todo y lo ilumina todo. Su esencia inconcebible se manifiesta en la corriente de energía gloriosa del Nishanda Buda y en las transformaciones del Nirvana Buda. Entonces Mahamati dijo: bendito, te imploramos nos digas más acerca del Dharmakaya. El bendito replicó: hemos estado hablando de los términos de la budeidad, pero es inescrutable y está más allá de toda lógica. Así que igualmente podemos hablar de eso como el cuerpo de verdad, o como el principio de verdad de la realidad última, para Marta. Este principio último de la realidad puede ser considerado como manifiesto bajo 7 aspectos. Primero, como Chitta Gochara, que es el mundo de la experiencia espiritual y la morada de los Tathagatas en su misión continua e incesante de emancipación. Es la sabiduría noble manifestada como el principio de irradiación, transmisión e individualización. Segundo, Jnana es la mente mundo y su principio de intelecto y conciencia. Tercero, como Drishti, es el reino del dualismo, el mundo físico del nacimiento y muerte, donde las manifestaciones todas son diferenciadas, los deseos, los apegos y el sufrimiento. El cuarto, por la codicia, la cólera, la obsesión, el sufrimiento y la necesidad de una ocurrencia en un mundo físico para la discriminación y el apego. El principio último de la realidad revela un mundo más allá del reino del dualismo, donde aparece el principio íntegro de claridad y compasión. Quinto, en un reino o dominio todavía mayor, que es la morada de las etapas del Bodhisattva, y es análogo al mundo mente, donde los intereses de oír trascienden aquellos de la mente, aparecen como un principio de compasión y de dadivosidad propia. Sexto, en el reino espiritual, donde los bodhisattvas logran la budeidad, aparecen como el principio de amor perfecto, karuna. Aquí, el apego último al ego yo, es abandonado y el bodhisattva entra en su comprensión de la sabiduría noble, que es el éxtasis del perfecto goce del Tathagata de su naturaleza interna. Séptimo, como prajna, es el aspecto activo del principio último, donde ambas, el que termina y el venidero, son semejantemente incluidos y posibles, donde ambas, la sabiduría y el amor, están en perfecto balance de armonía y unidad. Estos son 7 aspectos del principio último del Dharmakaya, por cuya razón todas las cosas son hechas, manifiestas y perfeccionadas y luego reintegradas. Y todo lo restante en su inescrutable unidad, con no signos de individualización, ni comienzo, ni sucesión, ni final. Nosotros hablamos de eso como Dharmakaya, como el principio último, como la budeidad, como el nirvana. ¿Qué importa cómo? Ellos solamente son otros nombres para la sabiduría noble. Mahamati tú y todos los bodhisattvas mahasattvas deben evitar el razonamiento erróneo de los filósofos y buscar la comprensión propia de la sabiduría noble.